6.200.000 parados. Probablemente no hay más calificativos que decir que simplemente enumerar esta cifra, que es el número de personas que en el Estado español no tienen un puesto de trabajo. Una escalada que parece imparable a pesar de los esfuerzos supuestos del Gobierno por frenar la sangría del paro. Nos vamos al plató informativo. Susia Rodríguez nos va a ayudar a completar la radiografía del que sin duda es el principal problema que tiene el Estado español. Adelante, Susia. ¿Qué tal, Fernanda? Pues hoy es un día de cifras, como decías, de malas cifras, porque por primera vez en la historia en España hay más de 6 millones de personas que no tienen trabajo. El número exacto de desempleados ha ascendido hasta alcanzar los 6.202.700, una cifra que equivale al 27,16% de la población activa. Si miramos la evolución en una gráfica, poco hay que decir, la escalada sin freno es más que evidente. Desde que comenzó la crisis hay 4 millones de personas más en paro y en 5 años la tasa ha subido unos 20 puntos. Pero sin duda el colectivo más afectado es el de los jóvenes. Hay 960.000 menores de 25 años que buscan trabajo y no lo encuentran. Su tasa supera ya el 57%. Lo único que cae es el número de trabajadores, rondan los 16.600.000, número que ha retrocedido hasta niveles de hace una década. Galicia no se libra ni mucho menos de este drama. Aquí el número de desempleados supera los 280.000, enfrente menos de 1 millón de ocupados. Pero nos tenemos que ir al sur para encontrar la comunidad con la tasa más alta. En Andalucía el 37% de la población no tiene trabajo, son casi 1,5 millones de personas. Pero todavía puede haber una cifra peor, casi 2 millones de hogares en España tienen a todos sus miembros en paro. En Galicia son 93.000 los hogares en los que nadie tiene trabajo. Además, aumentan los parados de larga duración. 1 de cada 2 desempleados lleva más de un año sin trabajo. Bueno, estoy aquí me ve. Y sin futuro ninguno. Aguantar o irse del país o... Hoy en día hay que buscar de lo que sea. Pues ya 14 meses y sin posibilidad ninguna. La situación la veo fatal, muy mal. Números y más números, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio para visualizar mejor cuántos son 6.200.000 parados, porque los desempleados que en estos momentos hay en España llenarían, por ejemplo, 70 campos de fútbol como el Santiago Bernabéu. Con ellos se abarrotaría también 248 veces la Plaza del Obradoiro. Si formaran una fila, la cola llegaría desde Santiago de Compostela hasta Ankara, cubriría los 4.200 kilómetros que separan la capital de Galicia de la de Turquía. Es más del doble de la población que tiene nuestra comunidad. Además, hay más parados en España, por ejemplo, que finlandeses en Finlandia. Unos datos de paro que no solo escandalizan dentro, sino también fuera de nuestras fronteras. Pues sí, fuera de nuestras fronteras vamos a ir ahora porque vamos a hacer un pequeño repaso por las portadas internacionales y vamos a empezar por Argentina. Porque precisamente un periódico de Argentina, el Clarín, también opta por las comparativas para dar a entender la magnitud de la cifra de paro en España. La cola de parados daría para hacer el camino de ida y vuelta hasta Berlín. Cuentan, también es 7 veces la población de Chile y supera ya la de Dinamarca. Nos vamos ahora a Brasil, donde prefieren hablar de cifras. La cifra apabullante de 27,3% de la población española que no tiene empleo. Y volvemos a Europa, aquí muy cerquita, a Portugal. Público.pt cuenta que desde que empezó la crisis en España aumentó en 4 millones de parados y su tasa subió más de 20 puntos porcentuales en 5 años. En Francia, Le Monde titula: sin la economía sumergida ya hubiese habido una revolución. Aquí en España sostienen que esto es lo que está manteniendo ahora mismo la sociedad española, aunque destacan la injusticia de esta situación. Y acabamos en Alemania, donde Die Welt también habla de la economía sumergida. Cuentan que mientras se acumulan las personas en la cola del paro, en las farolas hay papeles con ofertas de trabajo, por ejemplo, de limpieza, de carpintería o de clases de idioma uxía, todo, por supuesto, en negro. Pues Marina, si volvemos aquí a España, el Gobierno veremos que ha hablado hoy y ha calificado estos datos como dramáticos. La secretaria de Estado de Empleo ha asegurado que trabajan sin descanso para intentar revertirlos. Desde el Partido Popular, Carlos Floriano ha intentado quitar importancia a las cifras y poner un toque de optimismo. Ha pedido a los ciudadanos que no se dejen cegar por los malos datos. Hoy ha habido un dato de paro muy malo.
Pero ese dato de paro no debe de ser obstáculo ni debe de tapar el esfuerzo que está haciendo la sociedad española para remover todos los obstáculos que impedían el crecimiento y la creación de empleo. Que no nos ciegue ese mal dato para comprobar cómo la política económica está dando buenos resultados a nivel macroeconómico que más pronto que tarde van a llegar a las familias. Los datos de paro llegan tras un año de una reforma laboral que el Ejecutivo puso en marcha para reactivar el mercado de trabajo. En estos 12 meses el desempleo ha aumentado un 10%. ¿Qué tiene que pasar en este país? ¿A qué cifra hay que llegar en este país para que el Gobierno retire su reforma laboral? Cada día de los 3 últimos meses que ha pasado se han destruido más de 3.500 empleos. Una catástrofe social provocada. Hay que usar palabras como horrible, catastrófico, dramático, y aún así nos quedamos cortos. Evidentemente, esto debería hacer reflexionar al Gobierno sobre las políticas que está llevando adelante. Nuestro país, España, está en una situación de emergencia económica y de emergencia social. Y todo esto a la espera de un nuevo viernes de reformas. Mañana el Gobierno presentará un nuevo paquete de medidas que la Comisión Europea espera ansiosa. Spain should maintain the reform momentum by including comprehensive and concrete policy measures in its reform and stability programs. We are expecting soon, and in fact we expect that tomorrow Prime Minister Rajoy, following the Council of Ministers meeting, will present these programs in public. Nosotros también esperaremos ansiosos a ver qué pasa mañana, Fernanda. Efectivamente, apabulla un poco escuchar a Olli Rehn diciendo que va a estar pendientísimo de esa rueda de prensa que siempre da Soraya Sáenz de Santamaría después del Consejo de Ministros. Y por si estaban poco cabreados después de ver las cifras de paro, vamos a contribuir a que se enfaden un poquito más, porque tienen que saber que esta mañana todos los cargos del Partido Popular recibían en sus correos electrónicos o en sus teléfonos un argumentario. Recuerdan que hace unos días hablábamos de esta práctica que se ha generalizado en los partidos políticos, en el que se especificaba qué tenían que decir cuando fueran preguntados al respecto de las terribles cifras de desempleo. Y hay frases como las que estamos destacando. Los datos del paro del último trimestre confirman la tendencia de freno de la destrucción de empleo. La economía española estará en marcha mucho antes de lo que pensamos. Es otra de las frases que proponen que se destaque. 1 de cada 4 nuevos parados de este último año están gobernados por la Junta Socialista en Andalucía. Y también una frase muy oportuna en este momento: se frena con fuerza el ritmo de destrucción de empleo. Como decía, son algunas de las frases y recomendaciones que la dirección del Partido Popular incluye en este argumentario que hace el número 976 para que coincida el discurso de todos sus dirigentes hoy en este día tan complicado de valorar. Carlos Floriano, ya sé que lo hemos escuchado, pero vamos a volver a oírlo porque decía esto. Hoy ha habido un dato de paro muy malo. Pero ese dato de paro no debe de ser obstáculo ni debe de tapar el esfuerzo que está haciendo la sociedad española para remover todos los obstáculos que impedían el crecimiento y la creación de empleo. Que no nos ciegue ese mal dato para comprobar cómo la política económica está dando buenos resultados a nivel macroeconómico que más pronto que tarde van a llegar a las familias, van a llegar a los parados, porque van a propiciar el crecimiento económico y la creación de empleo. Que no nos cieguen esos malos datos. Que no nos cieguen esos malos datos, Carlos. Eu supoño que os rapaces que estaban detrás de Nuevas Generaciones estarían todos enchufados e terían emprego, non? Porque senón era para coller e petar na mesa, non a Carlos Floriano, pero si petarlle no atril que tivese diante, decir, mire, deixe de decir parvadas, non? Porque claro, eu creo que o que está pasando é que fracasa a reforma laboral. Bueno, non é que fracase, a reforma laboral está cumprindo os seus obxectivos. Aquí houve unha reforma laboral que quería abaratar o despedimento, por tanto, facilitalo. Aí están os datos de desemprego, que quería baixar os salarios. Aí están os datos de baixada de salarios e de xente que traballando está xa por debaixo do limiar da pobreza. E claro, mañán teremos outro venres de dor e pregúntome, xa que antes se falaba de democracia, de Westminster, de formas democráticas, se a democracia é isto, non? Un señor que non foi escollido por ninguén chamado Olli Rehn, que xa lle di ao goberno español o que hai que facer.
porque xa o están dicindo. Entón, mañán, supoño que non tocarán os impostos, porque di Rajoy, bueno, tampouco é que me fíe moito, pero virá outro recorte seguramente nas condicións de emprego e nos salarios dos traballadores públicos. Fálase de outro recorte na axuda familiar, se están dicindo que aqueles maiores de 55 anos que estean no desemprego se viven cun fillo ou cun familiar que gañe máis de 900 euros, pois xa non ten dereito á axuda familiar. É dicir, para manter a tasa de beneficio de algunhas grandes empresas e da banca, estás exprimindo o conxunto da xente, os traballadores, os autónomos ou a inmensa maioría da sociedade. Estás exprimindo por vía fiscal, estás exprimindo tamén por vía de degradar até condicións impensables hai 5 anos as condicións laborais, e isto é a consecuencia, xa digo, de políticas que o Partido Popular, por moito que diga o señor Floriano, está levando a cabo con plena consciencia do que significan. E quen teña dúbidas que lea o plan de estabilidade, o programa de estabilidade que o goberno Rajoy, hai un ano, ahora terán que reformalo, enviou á Comisión Europea dentro do protocolo de déficit excesivo. Xa se falaba de todo isto, de recortar salarios, de recortar emprego público, de recortar o financiamento dos servizos públicos, e as consecuencias son estas, claro. Sí, bueno, la primera constatación es una constatación en la que estamos de acuerdo todos, es una tragedia sin paliativos, no solo porque la cifra es muy mala, sino porque parece que no tiene límite, o sea, parece que no tiene esto punto de llegada, ¿no? Punto de parada, ¿no? Cuando teníamos 4,5 millones nos parecía imposible llegar a 5, cuando teníamos 5 llegar a 5,5, 6, estamos por encima de los 6 y esto no tiene parada, ¿no? Yo coincido con Carlos en que esto no es, diríamos, sino una consecuencia de la política económica del gobierno, que tenía dos partes y de momento se está cumpliendo una. Es decir, el gobierno hace un planteamiento de política económica que consiste básicamente en afirmar que saldremos de la crisis aumentando la competitividad y, por tanto, reduciendo salarios, reduciendo el gasto público, lo cual es lógico teniendo en cuenta el inmenso déficit que tenemos, y abaratando el despido, aumentando la edad de jubilación. Es decir, una política que en realidad continuaba la que inició Zapatero en marzo de 2010, ¿no? Que consistía básicamente en ajustar la economía del país, y esto es lo que se ha hecho. Se ha ajustado la economía del país. Lo que ocurre es que la segunda parte de esa política era que eso iba a generar crecimiento y empleo. Y esto no está ocurriendo. Yo podría decir, de momento no está ocurriendo, pero lo cierto es que no está ocurriendo y no hay ninguna perspectiva de que vaya a ocurrir, o por lo menos no hay perspectivas. Es cierto que los datos, dice Floriano, comentábamos por lo bajini, Tucu y yo, que el aspecto que da incluso físicamente es realmente malo, ¿no? Es inexplicable que en una situación tan complicada en la que es tan importante... Yo insisto, Roberto, Carlos Floriano, y el argumentario mantiene lo que mantiene. El argumentario es una vergüenza, pero los argumentarios de los partidos son siempre una vergüenza. Este es específicamente... Hay unos millores y peores. Me lo has quitado de la boca. Es específicamente vergonzoso porque la situación a la que se refiere es una situación tan dramática... Es cínico, entre otras cosas. Es impúdico, es de una impudicia total y absoluta. Es de una impudicia absoluta. Sostengo completamente. Pero yo creo que... yo quería insistir en este aspecto del problema. Es decir, esto no es que el Partido Popular, lo decía Carlos y yo coincido con él, haya hecho una política. La ley de la reforma laboral no tenía como objetivo crear empleo. La reforma laboral tenía como objetivo abaratar el desempleo, rebajar los salarios, y la política económica estaba dirigida en esa dirección. Entonces, bueno, pues si esa dirección hubiera dado los resultados previstos, bueno, podríamos estar discutiendo si se podía haber hecho de otra manera, si se podía haber hecho con políticas de otro estilo, pero el problema es que el gran problema desde mi punto de vista es que esa política, que tiene unos costes sociales muy grandes, unos costes sociales inmensos, porque los está teniendo, como se puede apreciar, no solo por las cifras de paro, sino por otras cifras, bajada de los salarios reales, participación de los trabajadores en la renta nacional, etcétera, etcétera, no está generando el cambio en la dinámica, en el cambio en la tendencia. Es que el gobierno afirma que sí, que estamos a punto. Es que esto va a seguir subiendo. Bueno, vamos a ver. Yo estoy dispuesto a comerme mis palabras, y me las comería encantado si dentro de 6 meses... Yo también. Hay pleno empleo. No, ya no digo que haya pleno empleo, no. Si empiezas a crear empleo. Empiezas a generar empleo. Pero mira, yo me quiero quedar con una portada, para esta gente que después dice, es que el Partido Popular acaba de ganar unas elecciones y está muy legitimado y tal para gobernar, y además puede hacer lo que quiera. Mira, en enero de 2010 el diario El Mundo
publicó, decimos además porque la gente lo puede ver, publicó en su primera página 5 columnas una foto del entonces candidato Mariano Rajoy en la cola del paro. Sí, y el titular debajo decía: no le quepa la menor duda de que cuando yo gobierne bajará el paro. Bueno, pues eso se contradice exactamente con lo que está ocurriendo y con lo que hoy dice la prensa internacional. Ya no vamos a andar con los periódicos de aquí, que al fin y al cabo los periodistas españoles ya sabemos que le tenemos manía siempre al Partido Popular y lo queremos muy mal. Medios como la CNN, como The Guardian y el Washington Post han titulado hoy: Rajoy incapaz, fijaos en los términos, incapaz de frenar la miseria y la pobreza en España. Es decir, es que el paro, que es un problema y es un drama, como estamos hablando aquí, pero es que empieza a tener detrás otra cara, que es la de la pobreza y la de la miseria. Hay 2 millones de hogares en este país que no trabaja nadie. En España hay 90.000 hogares, es que 90.000 hogares en Galicia, es que es una locura, que no trabaja nadie. Esa es gente que no está en el paro, empieza a estar en la pobreza y en la miseria. No, bueno, empieza a estar o está. Es decir, no sé qué entendemos quiero por decir pobreza, que, pero tengo la impresión de que se parece bastante a eso. Se parece mucho a eso. Entonces, vamos a ver, no se puede estar en este momento diciendo que no nos puede cegar las cifras. No, hay que hablar de lo que hay que hablar. Y hay que hablar de que el primer problema que tiene este país es el problema de la pobreza, el problema del paro y el problema de la gente que no tiene medios para subsistir. Tuco? Bueno, a verdade é que un se queda sin palabras, non? Si, nos, verdad, Ernesto, hai moito tempo xa que decidimos que o mellor xa non había que poñer calificativos a esta historia porque... Eu sinto unha gran tristeza diante desta situación, é o sentimento que teño, é aparte unha enorme preocupación polo drama humano terrible que poñedes de manifesto, e tamén eu sinto unha enorme preocupación pola democracia. Creo que é moi complicado que un sistema político, unha democracia aguante unha situación como esta, non? Moito tempo, é moi complicado. Eu creo, con todas as cuestións e todas as debilidades e feblezas desta democracia, que creo firmemente na cuestión de democracia, na contraposición democracia e barbarie, non? Por lo tanto, se desaparece a democracia, non quero ser especialmente alarmista, pero estamos nunha situación moi mala. Eu, nese sentido, eu creo que isto facía referencia á disminución dos salarios, a disminución, a flexibilización do despido, todo este tipo de... Hai unha cousa que é moi paradigmática e creo que é moi simbólica, que é o incremento coa reforma laboral da posibilidade de prácticamente de control por parte dos patróns do horario dos traballadores. O aumento, realmente estamos sobrepasando moito as famosas 8 horas de traballo que reivindicaban os traballadores históricamente. Eu creo que estamos volvendo na práctica a máis atrás, non recordo exactamente o ano, pero creo, me sona 1 de maio de 1888, que é o 1 de maio dos mártires de Chicago, cando son aforcados os traballadores en Chicago por unha xornada de defensa nunha folga da xornada de 8 horas. Creo que estamos volvendo hasta aí atrás. É unha situación terrible, porque poden poñer o horario que queiran. A reforma laboral realmente parte dunha idea dogmática, eu diría que religiosa, se me permite, no peor sentido da palabra, a científica, de que a liberalización das relacións laborais vai acabar recolocando e vai acabar aumentando o emprego. Non é verdade, é unha creencia dogmática. A reforma laboral vosa de 2011. Sí, pode ser, Carlos, pero era moito menor que esta, non ten nada que ver con isto, pouco que ver, pero en todo caso pode ser, Carlos. Ten que ver en que responde á mesma lógica política. Non, pero aquí se foi moito máis alá, pero bueno, está ben. Eu estou disposto a aceptar non sei como se di, a cuota parte. A tunelización das ideas neoliberais dunha parte da socialdemocracia española. Como non? Claro, pero eso non estou neste momento discutindo unha cuestión, estou dicindo o que hai aquí. En todo caso, a reforma laboral que levou a cabo o PP, vamos, é N veces máis grave que a reforma laboral do goberno Zapatero. Bueno, habería que saber que reforma estaría aprobando o Partido Socialista se seguirá gobernando. Eso é ucronía. Efectivamente, non, claro, non, porque aparte de responsabilidade alícuota. Moi brevemente, Carlos. Vamos a ver, eu creo que o que temos que... Eu quero explicarme a min mesmo o que pasa, non? Eu creo que estamos nun sistema, chamémoslle capitalista, de mercado, o que temos, que é como un ciclista. Un ciclista se para, cae.
E aquí o que se trata, todas as políticas que se están facendo é para manter a tasa de beneficio, é dicir, que o capital, os posuidores de capital, quen ten a empresa, quen ten cartos, as grandes empresas, en definitiva, estamos lo vendo na débeda pública. Bueno, as grandes empresas, mira Pescanova como está. Claro, bueno, sí, do que non fala o señor presidente da Xunta nin o conselleiro de Economía. Pois poidan seguir gañando cartos. E hai tres vías fundamentais, unha con actividades económicas, ou ben productivas ou ben especulativas, que é o que estivo pasando. Unha segunda, degradando as condicións laborais. Bueno, pois para que o quiñón do capital sexa maior, vamos a reducir a parte do traballo. Renta nacional, é dicir, o conxunto de ingresos de rendimentos que hai nun Estado, pois, por primeira vez en moitos anos, o que representan os rendimentos do capital é superior ao que representan os rendimentos do traballo, cando a inmensa maioría da xente recibe pensións, salarios, etc. E logo hai outra vía, que a vía de socializar as perdas co apoio público financiado con impostos que pagan basicamente os traballadores autónomos e pequenos empresarios. Entón, isto é o que se está facendo. E, por tanto, todo isto, que se nos di? Non, é que se adoptamos estas políticas, imos ter contentos os que teñen cartos, imos lle dar confianza aos mercados, que iso, e van investir e se vai crear emprego. Falso. Iso non sucede. E cal é ese remato a política do Partido Popular? Eu quero lembrar aquel que se joda da filla do señor Fabra, lembrades? Cando se aprobaba un decreto lei no que houve argumentacións dadas por portavoces do Partido Popular de que había que incentivar a búsqueda de emprego dificultando o acceso a protección por desemprego. Supoño que seguirán mantendo ese tipo de... Muy brevemente, Roberto, por favor, porque estamos fatal. Son dos ideas. Yo parto siempre de que los partidos que gobiernan intentan hacerlo bien para seguir gobernando, porque si lo haces mal es casi seguro que pierdes, ¿no? Y por tanto yo no creo que la estrategia sea la de que se jodan, la estrategia es la de intentar hacer las cosas bien, pero salen mal. Yo creo que el gran drama de la situación actual no es tanto la política que se está llevando a cabo, fue la política, no, espera, déjame acabar el argumento, no es tanto la política que se está llevando a cabo, que fue la política, insisto, que se intentó ya a partir de 2010, fue la política que se empleó en el 96 para la salida de la crisis y que dio buen resultado y se salió de la crisis. Exactamente la misma política. Creando una burbuja inmobiliaria que ahora pero se salió de la crisis. El gran problema de esto es que se está practicando una política de ajuste durísimo sin resultados. Este es el gran problema, que la política de ajuste y además con contradicciones con los mensajes que van llegando, porque ya no nos aclaramos qué es lo que piensa Europa, porque lo que dice Durão Barroso no tiene nada que ver con lo que dice Olli Rehn. Barroso es lo contrario de lo que hoy dijo Olli Rehn, nada que ver, en fin. Vamos a hacer una última conexión con Marina Quevegato, porque saben que estamos pendientes de qué pasaba con esa convocatoria que hoy tenía lugar en Madrid, esa de asedia el Congreso, una movilización casi sin precedentes de policías, 1.400, creo que al final hubo más policías que manifestantes. Marina, cuéntanos. Ahí, Fernanda, casi el mismo número de policías que de manifestantes, pero aún así se han registrado incidentes violentos en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Ahí lo veis, ese es el resultado de la convocatoria 25A, asedia el Congreso. 1.500 manifestantes y 1.400 policías, pese a que ha sido una concentración relativamente tranquila y con un seguimiento muy inferior a lo que nos tenía acostumbrados los manifestantes. Esta manifestación se salda con 15 detenidos y 14 policías heridos leves. El resultado es el resultado de un día muy tenso entre manifestantes, policías y también el gobierno, porque todo empezó este mediodía cuando la web del Congreso de los Diputados dejó de funcionar. El motivo, un ataque masivo de los internautas. Miles de usuarios se organizaron para entrar a la vez en la web y así saturar el servidor y bloquearlo. Pero seguimos en la mañana, esta mañana tensa, porque también fue desde esa hora que empezaron las detenciones. En total 11 en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid. Se trataba del encierro preparatorio para el asedio del Congreso. Los manifestantes se enfrentaron con palos y cadenas a los policías que le prohibían la entrada en el decanato. Vamos a seguir en la mañana, porque ahora lo que vais a ver son las imágenes que veíamos esta mañana delante del Congreso de los Diputados. Aquí, desde mediodía, 1.400 policías antidisturbios se desplegaron en estas inmediaciones de la Cámara para prevenir los incidentes, unos incidentes, Fernanda, que finalmente acabaron por echar para atrás a los manifestantes.
Bueno, pues Marina, muchísimas gracias. Al final esa convocatoria del 25A no estuvo para nada en el tono que algunos temían, así que muchísimas gracias. Nos vamos corriendo al plato de informativos otra vez para que Uxía Rodríguez nos dé más titulares de este jueves. Adelante, Uxía. Pues Fernanda, parece que en España los jueces ya no tienen manos para tantos casos de corrupción. De hecho, hoy han pedido refuerzos. 800 juzgados llevan más de 1.600 casos de corrupción política y financiera. A la cabeza está Andalucía, aunque Galicia no se queda corta y entra en el top 5 de las comunidades con más causas abiertas por prevaricación, blanqueo, cohecho o tráfico de influencias. Y las causas no dejan de multiplicarse y de salpicar a políticos. Hoy mismo hemos sabido que un juzgado coruñés ha abierto diligencias penales contra el exalcalde herculino Francisco Vázquez. Se investiga si el exregidor pudo beneficiar al presidente de la patronal gallega, Antonio Fontenla, en la urbanización haciendo unos terrenos de Someso. Las pesquisas tienen su origen en la denuncia de un exconcejal del mismo partido que Vázquez, del Partido Socialista. Y de un alcalde que gobernó una ciudad durante 2 décadas a los 5 presidentes de Estados Unidos vivos reunidos en un mismo escenario, desde Jimmy Carter a Barack Obama, pasando por Bill Clinton y George Bush, padre e hijo. Se dieron cita para inaugurar la biblioteca que recoge el legado de este último. Entre el público pudimos ver a José María Aznar, Silvio Berlusconi y también a las 5 primeras damas. Bush defendió sus 8 años en el poder, asegurando que Estados Unidos es ahora más seguro que nunca. Tuvo tiempo hasta de emocionarse. It's the honor of a lifetime to lead a country as brave and as noble as the United States. Whatever challenges come before us, I will always believe our nation's best days lie ahead. God bless. Seguro que en esa reunión estos 5 dirigentes hablaron sobre los atentados ocurridos en Boston. Según ha revelado hoy el alcalde de Nueva York, los sospechosos de la doble explosión planeaban además un ataque en Times Square, en pleno corazón de Manhattan. Pretendían hacerlo justo después del atentado de la maratón. La inflación es uno de los mayores problemas de Argentina. El FMI incluso llegó a sancionar al país sudamericano con una inédita moción de censura por sus cuestionadas mediciones estadísticas. Pues bien, esta que vamos a ver es un extracto de la entrevista que una periodista griega le hizo al ministro de Finanzas argentino. But how much is it? Bueno, depende. A ver, creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2, me puedo estar equivocando. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? Me acuerdo. Sorry. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Sí. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? Esa espantada y ese me quiero ir se ha convertido en trending topic y ya están haciendo incluso camisetas con la frase y la cara del ministro, Fernanda. Bueno, lo podemos fichar, ¿eh? Yo creo que aquí haría carrera, ¿no crees? Esto tiene un fuerte contendiente en aquel candidato a la presidencia de México, creo que era, sí, al que le preguntan que diga el título de un libro y dice, no, es que yo leer mucho, yo no leo mucho, y dice, bueno, la Biblia. Porque siempre es muy recurrente, efectivamente, muy socorrida. Su filósofo, su autor preferido era Sócrates. ¿No? Hay unha frase de Somoza Bello que ven moi ao día de hoxe, de Somoza, o ditador de Nicaragua, de Somoza Bello, que dixo un día... Que volou por los aires. Non, o pai dese. El padre del que volou. O pai de Tachito. O pai de Tachito. Tachito foi o que derrocaron os sandinistas. Derrocaron é unha maneira de decirlo, lo elevaron. No, primeiro derrocaron. Si primeiro lo derrocaron, lo elevaron. Dicho Somoza Bello,
Estamos jodidos todos ustedes. Pues estamos jodidos todos ustedes. Bueno, dejando que vayamos acabando con la primera página del periódico de mañana, primera edición, como siempre les digo, titular de apertura: el juez aparta a Fernández de Sousa y al Consejo de la Gestión de Pescanova, declara el concurso de la compañía y encarga a la CNMV que nombre un administrador en el plazo de 5 días. Foto de primera, varias protestas simultáneas revientan el pleno de Ferrol con una fotografía en la que aparece en primer plano el regidor de la ciudad, José Manuel Rey, y al fondo un grupo de personas protestando, como decíamos, por razones diversas. Más titulares: solo en un año se simularon en Galicia 6.124 accidentes para cobrar el seguro. El supuesto agresor de una vilagarciana, cuyo hijo de 7 años avisó a la policía, queda libre y vuelve con ella. Y destacar, en último lugar, hospitalizado el conserje de un colegio de Carballo al que picó una víbora en el patio del centro. Bueno, algunos de los asuntos que se podrán leer ampliados en el periódico de mañana, y hoy vamos a hacer un ejercicio de autocrítica, de reírnos de nosotros mismos, con este Off the Record, que va a hacer un pequeño repaso por lo que ha pasado esta semana hasta hoy. Vamos a verlo. Off the Record. Ha sido una semana desastrosa en la economía. No ganamos para malos datos, Fernanda. Menos mal que nosotros hemos mantenido la calma en todo momento. El escenario es catastrófico desde el punto de vista humano. La catástrofe ya está aquí. Ya se ha producido. Aplicando argumentos cargados de lógica. A ver, como yo voy a hablar mal, digo bien del gobierno, quiero empezar diciendo que tenemos un pésimo gobierno. Y haciéndonos preguntas que ya otros se habían hecho antes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. No sé. No entiendo. Y para explicar todo este lío de la economía es necesario esforzarse en el lenguaje no verbal. Aunque el auténtico genio de esta disciplina es sin duda Miguel Ángel Bastos. Todo esfuerzo es poco a la hora de desmenuzar una crisis que nos ha cambiado hasta los hábitos higiénicos más básicos. Los yogures caducados, las duchas de agua fría y cambiarse los gallumbos cada 4 días, la crisis va a acabar con nosotros, en fin. Y es que no siempre es fácil contestar a preguntas sobre el futuro. Hay que esperar con carácter inmediato medidas de este tipo, o sea, subidas de impuestos y nuevos recortes, por ejemplo, en las pensiones, Julio. Yo te lo digo así, con toda la sinceridad del mundo. No se nos enfade, señor Sequeiros, que solo es una broma. Y aún así, la primavería es caliente. Y no podía faltar durante la semana un poco de tensión, de esa que se puede leer en las miradas. Y que acaba por salir a flote. No, perdona, porque yo favores sexuales los justos, ¿entiendes? Y eso es lo que es. Hooligan. Eso es lo que significa ser hooligan. Ay, mi madre. Bueno, si te crees que me he olvidado. Menos mal que a pesar de las malas noticias que últimamente nos da el día a día, siempre nos queda la música. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero. Bueno, qué gran momento con Xoe López. Seguro que nuestros tertulianos, los mejores del mundo mundial, entenderán perfectamente este toque de humor con el que queremos cerrar el programa de esta noche. Señores, muchísimas gracias. Carlos, Ernesto, Roberto, Tuco, gracias por acompañarnos. Les voy a dejar con una versión estupenda, súper moderna, súper cañera, del Grándola Vila Morena. En esta ocasión es de un grupo brasilero, Banda 365, para que veamos que el Grándola está triunfando allí en los océanos. Nos vemos el lunes, sean felices. Dentro de Diosidade,
Thank you.